semestre de la universidad y hago parte de la asociación académica del grupo de interés. Pues el día de hoy les preparo una charla con bastante esmero acerca de la historia de la neurocirugía y que espero la disfruten bastante. Por favor, me hacen saber si se ve la presentación. Sí se ve, Pau. Vale. Bueno, esta charla la dividí en tres grandes partes. Primero está la prehistoria, luego vamos a hablar un poco de la historia moderna y de Harvey Cushing y Walter Danby, quienes son padres pues, de la neurocirugía como especialidad. Y luego vamos a hablar de la neurocirugía en Colombia. Para hablar de la prehistoria es importante primero saber que muchas veces pensamos que las trepanaciones son cirugías como de cavernícolas o realmente sin bases y sin tanta técnica, pero en realidad lo que se ha descubierto con todos los cráneos que se han encontrado es que las personas que les hacían trepanaciones incluso podían sobrevivir 2 o 3 procedimientos quirúrgicos y que no se hacían post-mortem como se pensó en un inicio. Los cráneos trepanados se han encontrado en asentamientos neolíticos en Perú, Europa, Rusia e India, y en realidad no se sabe si primero ocurrió en lo que son las Américas y luego en Europa o si fue un acontecimiento que se fue dando pues al mismo tiempo. Sí se sabe que se realizaron más trepanaciones en el periodo neolítico que en cualquier otro periodo de la historia. Estas trepanaciones se realizaban con el fin de aliviar la epilepsia, dolores de cabeza o como tratamiento de heridas traumáticas o también para tratar pues condiciones que ya no tenían ninguna otra forma de tratarse. Y muchas veces las personas pensaban que eran para sacar pues demonios del cráneo. La persona que se le realizaba la trepanación se podía llevar la parte del hueso que le quitaban eh, como amuleto para que no sufriera de otras maldiciones, por así decirlo. El cráneo más antiguo fue encontrado en la cuenca del Danubio y data del 3000 antes de Cristo. Es importante que sepamos que los mejores trepanadores, por así decirlo, o cirujanos que se dedicaban a las trepanaciones, se encontraban en el Imperio Inca. Este fue un cráneo que se encontró y se presentó en la reunión de la Sociedad Antropológica de París en 1867. Cuando este cráneo se descubrió fue que empezaron a realizarse pues, las investigaciones más a fondo de las trepanaciones. Fue encontrado en la región de Cusco y data de la era precolombina del 1400 al 1530. Otra cirugía o procedimiento quirúrgico que se realizaba en la prehistoria era la mutilación sincipital. Se encontró en cráneos neolíticos en Perú, India y Europa. Como les digo, no se sabe si fueron procesos simultáneos o que de Europa se llevaron hacia las Américas. Lo que se hacía es que primero el cirujano realizaba un corte en T o en L en el cuero cabelludo y luego se cauterizaba con aceites hirviendo o con fibras vegetales que estaban sumergidas en aceites hirviendo. Se ha encontrado que la mayoría de estos procedimientos se realizaban en mujeres. Entonces, cabe ahí la duda de que si era una forma de castigo o más un ritual. Y en la Edad Media ya luego lo empezaron a utilizar para exorcizar a las personas o para curar la melancolía. El imperio inca fue uno de los más grandes imperios, abarcó los territorios actuales de Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y el sur de Colombia. El centro del imperio es lo que hoy es Cusco, Perú. Realmente fue un imperio que para sus grandes avances permaneció muy poco, permaneció solamente 100 años, cuando fueron conquistados luego en 1533 por Francisco Pizarro. En el momento en que llegó Francisco Pizarro, aproximadamente en los 1520,
el imperio ya se encontraba un poco, como ya no estaba tan fortalecido, porque habían pasado y había muerto su emperador por lo que se cree que es viruela, y habían pasado pues varias epidemias de sarampión, viruela y fiebre y tifoidea, entonces por eso los logran conquistar. Estos son unas deformaciones craneales que es una tribu que se llama Los Paracas. Hay un museo regional en Perú que se llama Museo Regional del Ica, y estas se realizaban, se le colocaban pues entre dos palos de madera al cráneo a los niños, o se utilizaban pues cunas que tenían esta forma para poder darle esta forma al cráneo. Se dice que era más que todo algo simbólico y de ritual, no se encontró realmente otra función de estas deformaciones. Las trepanaciones, estos son cráneos, las trepanaciones inca, como ya les dije anteriormente, eh, más de la mitad de las trepanaciones que se han encontrado pertenecen al Imperio Inca. Son bastante reconocidos por esto, además de que tenían técnicas muy bien descritas que ya les voy a explicar, y por los rasgos encontrados en los cráneos, se ve que estas personas sobrevivían muchos años. Son cráneos encontrados desde el 400 a.C. hasta 1530. Según un estudio publicado en la revista científica World Neurosurgery, existe una tasa de sobrevida entre el 75 y el 83%. Entonces no era un procedimiento tan violento o arcaico o malo para la persona, sino que realmente lo sabían hacer y lo hacían bien. Cosa que a mí particularmente me impactó bastante cuando encontré estos datos. Tenían técnicas, entonces la técnica del raspado lo que hacían era con un cuchillo raspar hasta llegar a la dura madre, una incisión rectangular que lo que hacían era hacían 4 incisiones como forma de cuadrado y luego quitaban ese pedazo del hueso. La incisión circular, que pues con un cuchillo iban dándole una forma circular hasta que el hueso pues cedía, y la perforación y corte, que se dice que era la más peligrosa porque perforando, o sea, se perforaban agujeros, pequeños agujeros en forma circular, hasta que ese pedazo del centro pues se podía sacar. Pero se decía que esta era la más peligrosa porque uno podía perforar pues el cerebro. La anestesia, bueno, los incas utilizaban hojas de coca, la utilizaba tanto el médico como el paciente, porque pues el médico decía que le daba un estado de tranquilidad y como de conexión, como para sentirse más seguro en el procedimiento. Utilizaban chicha, la chicha de maíz como fermentada, que fermentaban el maíz y produce una clase de bebida alcohólica, jugos de hongos, infusiones de hierbas y tés. La hemostasia pues la realizan con compresión directa, con cenizas, con algodón, con clara de huevo o con arcilla. Los instrumentos quirúrgicos, entonces, para ellos el tumi era su bisturí. Esto era tanto un elemento ceremonial, como el que ven a mano izquierda, como para practicar las cirugías. Tenían otros instrumentos como cuchillos, forceps, hachas, separadores, en realidad no son tan lejanos a los que se utilizan hoy en día en la práctica quirúrgica. Las suturas, disculpen. ¿Vamos bien? Si tienen alguna pregunta me pueden preguntar. Si voy muy rápido me pueden decir. Las suturas, entonces utilizaban agujas de plata, enhebraban el cabello al borde de las heridas también, y tenazas de hormigas. En Egipto también son muy importantes porque ellos son los que hacen por primera vez, o bueno, el primer registro pues, describen muy bien muchos aspectos anatómicos del cerebro y del cuerpo en general, y hacen abordajes transesfenoidales, que son los mismos que utilizamos hoy en día para operar tumores de la hipófisis.
quien comienza con toda esta era científica, por así decirlo, médica de Egipto, es Imhotep, quien se le reconoce como el padre y dios de la medicina egipcia. Eh, ya les voy a explicar se dice que es el creador del papiro de Edwin Smith, que ya les voy a explicar los puntos importantes de este papiro, que está aquí, está en la imagen que está en la imagen superior. Eso se exhibe en la Academia Nacional de Medicina de Nueva York. Y también diseñó la pirámide de Saqqara. Él fue arquitecto, astrónomo, médico, eh, ministro en el momento en el imperio. El papiro de Edwin Smith, que es ese que ven allí, eh, es el primer conocimiento que se tiene de tratamientos racionales a pues, las diversas patologías. Hicieron observaciones anatómicas muy importantes para la neurocirugía de hoy en día, como las suturas craneales, la superficie cerebral, describieron las meninges, el líquido cefalorraquídeo y las pulsaciones cerebrales. Ellos tenían un tratamiento que era para aliviar la migraña, en lo que hacían era colocar presión sobre las carótidas. Se describen también lesiones de la médula y describen, como por así decirlo, un síndrome o que dicen que una herida cefálica está dada por un pulso débil, parálisis y sordera. No especifican obviamente qué clase de herida, pero sí tendría que ver algo eh, con el cráneo o con la cabeza. Describen los giros, el cerebro y las meninges, y son los primeros que dicen que el cerebro en realidad es el que contiene las funciones psíquicas, que no es el alma ni que está en ninguna otra parte del cuerpo, sino en el cerebro. En la parte de las momificaciones, muchas veces creemos que las momificaciones solo las hacían los egipcios, pero no es verdad. Más bien es un término que viene de los persas, pero los egipcios sí es cierto que perfeccionaron esta técnica. Las momificaciones no eran realizadas por médicos, sino por artesanos en la Casa de la Muerte, que era un templo que tenía específicamente para realizar momificaciones, porque ellos pensaban que la vida después de la muerte era sagrada, por lo que a la persona que moría se le tenían que colocar los objetos que le gustaban, e incluso a veces sacrificaban a los animales para que se fueran, a sus mascotas, para que se fueran a la otra vida con ellos, e incluso hay registros de que si era un emperador o una persona de mucho poder, o un faraón, perdón, o una persona de mucho poder, incluso se podían sacrificar a algunos de sus sirvientes para que los sirvieran en la vida después de la muerte. Entonces, esto era un tema bastante importante para ellos y era muy importante la preservación del cadáver, porque si el cadáver no estaba bien preservado, pues no iba a alcanzar esa vida sagrada luego de la muerte. La técnica, entonces había toda una ceremonia previa. Esta es la técnica que se le realizaba, pues que se describe como de primera clase, que era la técnica que se le realizaba a las personas, a los faraones o personas de poder. Se realizaba una laparotomía izquierda para extraer los órganos eh, y todos los intestinos se extraían, y esta es la parte que es más importante pues para nosotros, que les comenté antes, que ellos ya hacían un abordaje transesfenoidal para extraer los órganos intracraneales. Esto se le realizaba, como les dije, nada más a las personas, los faraones o personas de poder. El resto de las personas no se les extraía el cerebro, sino que se extraían los demás órganos de la cavidad abdominal y siempre se dejaba el corazón. Se vendaban para evitar la putrefacción y pues se realizaban los sarcófagos a la medida de la persona. Entonces, como les estaba comentando, realmente me pareció increíble y me parece increíble que los egipcios tuvieran noción de que atravesando la cavidad nasal, pues se podrían llegar a estructuras del cerebro que básicamente es el mismo, pues tiene el mismo concepto básico de lo que se hace para extraer un tumor de la pituitaria hoy en día. En la historia moderna, pues no podemos dejar de hablar de Harvey Cushing, Walter Dandy, y también les traigo la historia de Phineas Cage, que fue una historia pues, que fue cambiando poco a poco la concepción del cortés prefrontal. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Esta fue la primera reseña que salió en un periódico de lo que le pasó
a este señor, quien era un trabajador de una vía férrea, estaban construyendo un tren y él era uno de los trabajadores. Entonces lo que le pasó a esta persona fue que un instrumento de metal eh, le perforó en un lado de la cara, ingresó por la barbilla, barbilla, pasó por el ojo izquierdo y salió pues por encima de la cabeza. Él estaba, relatan que él estaba totalmente normal y contando el suceso cuando lo fueron a ver y que no sentía ninguna clase de dolor. Es importante que sepamos que para esta época las personas pensaban que en la corteza cerebral no existía ninguna función, que era una unidad unitaria, pero no que se relacionaba también con funciones específicas de áreas específicas. El doctor Franz Joseph Gall, en el siglo XVIII, él describe pues la fisiología del cerebro y ahí es la primera vez que se describe que una función está relacionada con una activación específica de un área de la corteza. Sin embargo, él tuvo muchos problemas porque en el momento era algo bastante vanguardista y incluso lo vetaron y él no pudo realizar más exposiciones ni publicaciones. Y este otro señor, que es Florence, este otro médico, él fue convocado por una comisión de expertos de la Academia de Ciencias de París, que fue convocada por Napoleón I para pues desmentir un poco lo que decía Gall. Él le hizo algunas autopsias a palomas y aunque se veía un poco de correlación entre funciones específicas, no, él dijo que era una estructura homogénea y equipotencial y que actuaba como una sola unidad, no que cada área específica se relacionaba con una función o con una actitud del paciente. Y esto fue un dogma hasta el siglo XIX. Paul Broca, en 1861, es el primero que, bueno, es el área de Broca, relaciona una función cognitiva y una zona específica del córtex cerebral porque él, en dos pacientes que tenían una reducción del lenguaje, les hizo una autopsia y encontró que mostraban una lesión localizada en la tercera circunvolución frontal izquierda, que sería hoy en día pues el área de Broca, el área del lenguaje, eh, y pues él hizo este importante descubrimiento. Es importante saber que el accidente de Phineas Cage pasó en 1848 y no se publicó hasta 1868, pasaron 20 años. Otro estudio importante que se realizó acerca de las funciones del córtex cerebral fueron por Frisch y Hitzen en 1970, que ellos descubren que una estimulación eléctrica de una parte específica de la corteza frontal va a desencadenar la contracción de grupos musculares específicos. Harlow, que fue el médico que vio a Phineas Cage, luego de 20 años es que describe el suceso en la Sociedad Médica de Massachusetts. Hay muchas interrogantes de por qué Harlow no describe los cambios de comportamiento de Cage en el momento. Se dice que puede ser por cuestiones éticas, porque Cage siguió vivo 12 años posteriores al accidente, o también porque en ese momento pues nadie le hubiese creído lo que él describió, que dice así: el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus instintos animales parece haber sido destruido. Él es irregular, irreverente, entregándose en ocasiones a la blasfemia más grosera, manifestando muy poco respeto por sus compañeros, incapaz de contenerse cuando entra en conflicto con sus deseos, en ocasiones pertinazmente obstinado, pero caprichoso y vacilante, ideando muchos planes de futuro que son abandonados antes de ser ejecutados por otros que parecen más factibles. Esto era lo que comentaba Harlow, que era la actitud de Cage, el que está en la foto, es el Dr. Harlow. Pero quien realmente hace finalmente la asociación entre la corteza cerebral y funciones motoras y cognitivas específicas
es el doctor David Ferrier. En 1876, él publica The Functions of the Brain. Este año, él dice que no encuentra una correlación entre las funciones cognitivas específicas y la corteza. Sin embargo, él no se había comunicado directamente con el doctor Harlow. E incluso utiliza el ejemplo de Cage, pero para decir que no había ninguna correlación entre un daño en la corteza y un daño en la cognición, actitud o motor del paciente. Luego, él se comunica con el doctor Harlow y por eso solamente 2 años después, él publica la localización de las enfermedades cerebrales y específicamente en la parte, en el capítulo de lesiones del lóbulo frontal, él ahí sí hace la relación específica entre funciones, que hay una relación concreta y específica entre las funciones corticales de los pacientes. Y aquí también vuelvo a utilizar el caso de Phineas Cage, pero para ilustrar la sintomatología derivada de lesiones en esta región. Lo que les traigo aquí es que hoy en día, pues, uno realmente puede hacer bastantes estudios en donde se ve la actividad de la corteza, que creo que gracias a este descubrimiento, pues, fue que se pudo llevar a cabo. Harvey Cushing es el padre de la neurocirugía. Aquí está él en su escritorio. Es importante que arriba hay colgadas en la oficina, hay imágenes de Halsted, que es el padre de la cirugía de la hemostasia, y de Osler, William Osler, otro médico que se conoce como el padre de la medicina moderna. Ya les voy a explicar que ellos eran bastante cercanos, fueron amigos y pues tutores de Cushing. Harvey Cushing nace en Ohio, Estados Unidos, en 1869. Venía de una larga familia de médicos. Su padre era médico y combinaba la ginecología con enfermería. Se gradúa, se dice que Cushing en realidad no era tan intelectual en sus años de adolescencia porque siempre estaba más atraído hacia las artes y hacia los libros y los deportes. El amor por los libros lo siguió cultivando durante toda su carrera médica. Él ingresa a la Facultad de Medicina de Harvard y sale como cum laude, se gradúa con el título de cum laude en 1895. Aquí empieza la relación de Halsted con Cushing, fue su asistente en el Johns Hopkins desde 1896. Una de las cosas que leí decía que Halsted tenía como por una dolencia en el brazo, empezó a inyectarse cocaína que en el momento pues era legal y adquirió una fuerte adicción, por lo que dejaba a Cushing realizar más procedimientos quirúrgicos. Cushing, los primeros procedimientos quirúrgicos que realizó, siendo asistente de Halsted, fueron para paliar la neuralgia del trigémino. En 1897, Cushing funda el Hunterian Laboratory del Hospital Johns Hopkins, en donde se realizaban estudios de patologías neurológicas, y él fue su presidente. Y este laboratorio existió muchos años después. ¿Cómo empieza el viaje de Cushing de ser un cirujano general a un neurocirujano? Porque Halsted siempre le inculcó a Cushing que fuera un cirujano pues de trauma y un cirujano general, porque eso era lo que era Halsted. Y pues como su discípulo, él decía que, bueno, que él siguiera por este mismo camino. Pero en 1900 él viaja a Europa, donde es el pupilo de Victor Horsley, que fue el primer neurocirujano inglés, en donde ahí le enseñan bastantes procedimientos quirúrgicos. Ya a este punto, él hacía algunas operaciones en base del cráneo. Sin embargo, relatan que a él no le gustaba la técnica un poco descuidada de Víctor, porque el doctor Halsted pues siempre fue muy cuidadoso. Recordemos que a él le importaba mucho la hemostasia, entonces a Cushing no le gustó mucho esto de que el doctor Horsley fuera tan descuidado y regresa
a Estados Unidos. En 1901, él introduce el esfingomanómetro de Riva-Rossi para el control intraoperatorio de la presión arterial. El esfingomanómetro se había creado, pero no era de uso rutinario en las salas de cirugía. Él describe la tríada de Cushing estando en Suiza y estudiando. Entonces la describe como una presión sanguínea incrementada, respiración irregular y bradicardia. Es el primero en descubrir esta triada, que hoy en día pues, es la triada que la podemos correlacionar con como un signo de muerte inminente por herniación, por aumento de la presión intracraniana, y él es el primero en describirlo. Esta es una foto de Cushing en su viaje. Dicen que solamente tuvo el bigote en esta época de su viaje y luego se lo quitó. No hay ningún registro fotográfico de él en Estados Unidos con el bigote. El nacimiento de las neurocirugías como tal se da en 1904, cuando él consigue que le creen una plaza en Baltimore para el tratamiento de los pacientes con lesiones exclusivas del sistema nervioso. Muchos de sus colegas y amigos, entre ellos Osler, le decían que que no se entrara a este mundo porque en realidad la mortalidad era muy alta y las complicaciones también eran bastante altas. Entonces como que muchas de las personas le dijeron que no se fuera por aquí, pero él insistió y aquí como tal es el nacimiento de la neurocirugía como especialidad quirúrgica apartada de la cirugía general o de otras clases de cirugía. Ya en 1910, solo 6 años después de haber creado esta plaza, Cushing logra reducir la mortalidad del 50 al 13% en 250 pacientes con tumores cerebrales. En 1912, Cushing publica el libro The Pituitary Body and Its Disorders, Clinical State Produced by Disorder of the Hypophysis Cerebri. En 1932 ya describe como tal el vasofilismo pituitario o la enfermedad de Cushing. Esta es una de las partes del libro. Ahí está Cushing con un paciente. Cushing también fue muy importante en la Primera Guerra Mundial. Lo mandaron a dirigir una unidad de Harvard durante un periodo de 3 meses en París. Y en 1917 se hizo cargo de la base hospital número 5, que estaba compuesto por personal de Harvard. Esa es una foto de las personas que en ese momento pues, hacían parte del hospital de guerra, de campaña. Y permaneció en Europa hasta el final de la guerra. Cushing es el que sale con el traje acá como de militar. En 1918 regresa al país y le dan grados de coronel, y en 1923 recibe la medalla de servicio distinguido otorgada por el ejército de los Estados Unidos. Cushing aquí realizaba extracciones, una cosa que me pareció bastante como interesante y chévere, es que en plena campaña bélica usaba magnetos para extraer fragmentos de proyectiles metálicos de las cabezas de los heridos. Hay una cosa interesante acá, que es que él tuvo que atender al hijo del doctor William Osler, quien fue herido de muerte durante la guerra. Entonces, pues relatan que para él debió haber sido un momento bastante importante, porque él incluso él llegó a ser tan amigo de Osler que pues ellos vivían pues al lado. Entonces, él se casa con Kate Crowder el 10 de junio de 1902 en Cleveland. Tuvieron 5 hijos y Cushing alcanzó a ver 2 nietos. Algún dato curioso es que su hija, Betsy Murray, se casó con el hijo de Frankie Roosevelt. Y estas fueron las 2 nietas que él pudo ver, que eran Sarah and Kate. Aquí está una foto de toda la familia, pues, excepto Bárbara. Luego le ofrecen ser jefe de cirugía del Peter Brigham Hospital desde 1912 hasta su retiro en 1932, y donde fue profesor de la Escuela de Medicina. En 1933 él regresa a Yale como profesor de neurología, y
preguntan por qué, y es porque él consideraba que ya no era tan diestro o no podía realizar cirugías tan bien como antes. Entonces decidió dedicarse a la neurología y dejar a un lado la neurocirugía. Esto es una foto de Cushing. Eh, Él siempre estaba como en la cama de los de sus pacientes, luego del postoperatorio, y esto es él pues dictándole a unos residentes e internos y explicándoles el procedimiento. Se dice que él era una persona de un carácter bastante fuerte y se dice que incluso en las salas de cirugía podía lanzar los instrumentos quirúrgicos o gritarle a los residentes que salieran, pero que siempre le importó mucho la educación de sus residentes y de sus internos y el bienestar del paciente. En 1925 él se gana el premio Pulitzer porque la viuda de William Osler le encarga el favor de que, por favor, le realice la biografía a su esposo, por lo que él se gana este premio. Quiero mostrarles nada más un pedacito de este video para que vean que está grabado. Eh, el doctor Cushing siempre operaba con su lámpara y tenía un registro bien específico de todas las operaciones que él hacía. Invited visitors were many, and a crude movable iron stand gave a good view of the proceedings. Over the years, many of the medical leaders of Europe had stood in these stands, including the Russian physiologist Pavlov, whose long beard, since he refused to wear. Another invaluable assistant was Louise Eisenhardt, who had taken up the work of the neuropathological lab. La doctora Louise Enderhan era una patóloga, quien era la que llevaba los registros de todos los tumores y con quien describió luego todas las meningiomas. Eso era nada más para mostrarles que pues, existe evidencia de esa operación. Bueno, le dieron pues varias medallas y varios reconocimientos. El Joseph Lister Medal por el colegio, el Royal College of Surgeons of England, y la Sociedad Médica de Boston también le dio esta otra medalla. Este es el medallón de Harvard que se lo dan a él cuando él se retira y vuelve a New Haven en Yale, y aquí deja su práctica de neurocirugía y se dedica a la neurología. Este es como la postal que él dio a las personas para anunciar pues, que él se cambiaba del hospital de Boston a la Universidad de Yale, a la Escuela Médica de la Universidad de Yale. Como les decía, con la colaboración con la doctora Louise Eisenhardt, él describe los meningiomas, ella era una patóloga, y además tenía registro de todas los tumores y los especímenes, incluso después de su muerte, ella todavía los tenía y se fueron donados luego al centro, a un centro de Cushing que ya les voy a explicar dónde está ahí, que pueden ir y todo. En 1938 se le concede el título de doctor en ciencias honoris causa en la Universidad de Oxford. Esta es la foto de ese día. El doctor Cushing, que es el que sale en el centro de esta foto, era una persona que fumaba bastante, sufrió de enfermedad de Wegener asociada a este tabaquismo pesado,
algunas cosas que encontré decían que en los últimos años él estuvo en silla de ruedas, pero que nunca se dejó ver así. Entonces, en realidad, no sé si estuvo en silla de ruedas o no estuvo en silla de ruedas. Y falleció en New Haven, Connecticut, el 7 de octubre de 1939 por complicaciones de un infarto y sus restos están en Cleveland. Esto es en Harvard, en la biblioteca, perdón, en la Universidad de Yale, en la librería médica de la Universidad de Yale. Y esto fue un regalo que le hicieron la clase de 1891. Las abajo se ven como foquitas y son como todas las universidades que le concedieron títulos honorarios al doctor Cushing. Luego la librería Yale pasa a llamarse Cushing Whitney Medical Library en 1941. Fue dedicada a él. Estas son las exposiciones de los especímenes que el doctor Cushing extrajo de todos sus procedimientos. Y lo que les quería comentar es que, bueno, ya está cerrado por la pandemia, pero uno puede visitar este centro y ahí van a estar todos los especímenes. Hay dibujos que realizaba el doctor Cushing y yo lo vi y se ve bastante interesante, la verdad. Walter Dandy es el padre de la neurocirugía pediátrica. Él era, pues, Cushing fue su tutor por un tiempo, aunque para serla sincera, encontrar biografías de Walter Dandy es un poco más difícil que de Cushing. Igualmente creo que los aportes de Dandy son bastante importantes. Y Cushing y Dandy pues estuvieron como peleados, distanciados, no llevan una muy buena relación, es lo que dicen todas las biografías que revisé. Nació el 6 de abril de 1866 en Missouri. Se graduó de la Universidad de Missouri en 1907 y de la Escuela de Medicina Johns Hopkins en 1910. Entonces, aquí es que luego empieza a trabajar en el Hunterian Laboratory con Cushing. Es ahí donde empieza su amistad y luego su enemistad porque algunas cosas que le dicen que Cushing era como un poco, no sé si utilizar la palabra envidioso esté bien, pero pues Dandy era un hombre bastante inteligente y aportaba bastantes cosas y Cushing como que era más autoritario y no le gustaban que le llevaran la contraria con lo que él pensaba, por así decirlo. En 1918 el doctor Dandy termina su residencia. Se conoce como el padre de la neurocirugía pediátrica porque él es la primera persona que describe la causa del tratamiento de la hidrocefalia. La hidrocefalia hoy en día sigue siendo una de las patologías que más ven los neurocirujanos pediátricos y que más tratan. Entonces, él hizo bastantes aportes a la neurocirugía pediátrica, aparte de este. En 1910, aún siendo un estudiante, describe la anatomía de un embrión humano. En 1911 y 1912, describe la inervación y irrigación de la glándula pituitaria. Y en 1913 y 1914, pues describe la producción, circulación, absorción de líquido cefalorraquídeo y la causa y tratamiento de la hidrocefalia. Describe tanto la obstructiva como la comunicante. El mensaje que está ahí, la cita que está ahí, entre comillas, se dice que esto lo dijo Halsted a otro médico acerca de Dandy, que él nunca iba a poder igualar un suceso así como el que había presentado, que muy pocos médicos pueden hacer más de una gran contribución a la medicina. Sin embargo, ya van a ver que Dandy logró hacer bastantes buenas contribuciones a la medicina, o grandes contribuciones a la medicina. También hay un síndrome que lleva su nombre, que es el síndrome de Dandy and Walker. Dandy Walker fue otro médico que describió un caso muy similar en 1940 aproximadamente. Dandy lo escribe como en 1920. Y es un síndrome que se da por el cierre de las agujeros de Luschka y Magendie, atrofia del cerebelo y del órgano cerebeloso y que se evidencia por la dilatación del cuarto ventrículo. En la neuroradiología, él es nominado al premio Nobel en el 1933 porque antes de este descubrimiento de la ventriculografía y neumoencefalografía, no había forma de
ver realmente el cerebro, lo que había por dentro del cerebro, a menos que hiciéramos una cirugía, o sea, los cirujanos iban a las cirugías ciegas, o pues con una autopsia. Entonces, en 1918, él realiza la primera ventriculografía y pues publica este trabajo. Lo que se hacía era, se tenía que abrir un hoyo hasta perforar en los ventrículos, se sacaba todo el líquido cefalorraquídeo y se colocaba aire. Pero esto pues era como peligroso y era bastante invasivo. Entonces luego, en 1919, él mismo describe otra técnica que la llama la neumoencefalografía, que en vez de tener que perforar los ventrículos, lo que hacían era que por el espacio subaracnoideo, pues pasaban aire, entonces la neumoencefalografía. Es la primera técnica que permite localizar tumores y lesiones, como les dije. Antes de esto, los cirujanos iban a ciegas a los procedimientos quirúrgicos. Entonces, realmente fue un hito que cambió la forma de ver la neurocirugía. Él aportó muchísimas técnicas quirúrgicas, describió muchos procesos. En 1921, la operación para remover tumores largo pineal, resección completa de neuromas acústicos, uso del endoscopio para el tratamiento de la hidrocefalia, hemiferectomía, seccionar el neurotrigémino en el tronco encefálico para tratar la neuralgia del trigémino, tratamiento de la enfermedad de Meniere seccionando los nervios vestibulares, extracción de un disco herniado en la columna, extracción de tumores del sistema ventricular, tratamiento de fístulas carótidas cavernosas, ligadura de aneurisma intracraneal, que básicamente sigue teniendo el mismo concepto básico que utilizó Dandy en ese momento, la cirugía actual de los aneurismas. Aquí está la neurocirugía endovascular, que él también pues, hizo aportes, el 23 de marzo de 1937. Él realizó una craneotomía frontotemporal y colocó un clip hemostático al cuello de un aneurisma de la región de la arteria comunicante posterior. Y en 1944 publica Intracranial Arterial Aneurysms, que pues ahí describe básicamente cómo se realiza la técnica quirúrgica para tratar los aneurismas. Él se casa en 1924 con Sandy Martin, tiene 4 hijos y al igual que Cushing, él muere por complicaciones de un infarto en 1946 y sus restos están enterrados en Maryland. Debo decir que estas dos personas, pues, dos médicos aportaron muchísimo a lo que es hoy en día la neurocirugía y pues me pareció bastante interesante todos los aportes y su vida. Realmente no tenía tanto conocimiento. Hay una fundación que se llama la Sociedad Neurológica Walter Reed Dandy y lo que se hace es que buscan, lo que ellos hacen es que buscan pues que residentes, médicos especialistas, superespecialistas, se nutran y aprendan de las diferentes técnicas quirúrgicas del uno al otro. Y hay un reconocimiento que se da, que es la medalla de Dandy, se le da a una persona que haya alcanzado el dominio dentro de una disciplina de la neurocirugía, que haya producido un trabajo académico fundamental dentro de esa disciplina y que haya sido mentor de toda una generación de neurocirujanos. Otro personaje importante de la neurocirugía es el pues, neurocirujano, pues en realidad nunca fue neurocirujano, porque no podía operar, porque sufría de gota, pero pues fue un psiquiatra y estudiante de la neurología. Antonio Egas Moniz, él nació en Abanca, Portugal, el 29 de noviembre de 1874. Se graduó en 1899 de la Universidad de Coimbra. Aparte de la medicina, él tenía otro gusto bastante fuerte por la política. Fue representante del Parlamento, creo que dirigió el Partido Central e incluso por mucho tiempo estuvo alejado de la medicina por dedicarse a la política. Se casa en 1901 con Elvira de Macedo Díaz, que era una brasilera. En 1902 viaja a Francia y estudia neurología y psiquiatría. Y en 1903, cuando regresa, es nombrado profesor de anatomía y patología en la Universidad de Coimbra.
Fue decano de la Facultad de Medicina de Lisboa y profesor de la Cátedra de Neuropsiquiatría hasta 1945, desde 1911, luego de que en 1908 matan al rey Carlos y a su hijo, pues hubo como bastantes protestas y luego el nuevo gobierno crea la Facultad de Medicina de Lisboa y lo colocan a él como profesor y decano. Como les dije, tuvo una vida política bastante importante, fue embajador de Portugal en España, fue ministro de Relaciones Exteriores en 1919, presidió la edición portuguesa en Versalles e incluso su firma está en el Tratado de Versalles. Entonces, por esto mucho tiempo él estuvo alejado de la medicina. Cuando él regresa a la medicina, él regresa y tiene la duda de que por qué si ya se podía visualizar la vesícula, no se podía visualizar el cerebro por dentro, las arterias del cerebro por dentro. Él comenzó administrando bromuro de litio por vía oral, pero realmente no se lograba ver nada en las radiografías en los pacientes. Utilizó bromuro de litio, de amonio, de potasio, de sodio, de estoncio, luego por inyectado intravenoso y tampoco pues logró logró visualizar, en 1926 logró visualizar a un paciente, pero este paciente murió a las 8 horas. Lo siento. No, okay, disculpen. Este paciente murió a las 8 horas. Él era ayudado por Pedro Almeida Lima, que es la foto que está más inferior, porque el doctor Cushing, como les dice, él no podía realizar mucho los procedimientos por sí mismo, porque tenía una gota bastante severa. Incluso se dice que las personas que no lo conocían, o sea, como su cara, lo podían reconocer por la enfermedad de gota tan severa que presentaba en las manos. Finalmente, el 28 de junio de 1927, logra la primera angiografía exitosa. Esa es una foto de la primera angiografía, la que está en la parte superior derecha. Y esta angiografía se le realizó a un paciente que tenía un tumor cerebral. Y pues él pudo escribir ahí toda la anatomía de esta arteria. En 1927 publica estos 3 trabajos acerca de la angiografía y él presentó su trabajo en la Sociedad de Neurología de París el 7 de julio de 1927. Y pues cambió por completo también, porque previamente a esto solo se tenía la neumoencefalografía del doctor Dandy, y luego él pues trajo la arteriografía y cambió completamente pues el abordaje de la neurocirugía. Trabajó con pacientes con hipertensión endocraniana, hizo descripciones técnicas, indicaciones, hizo pues estudios acerca de la presencia de neoformación vascular, desplazamientos vasculares y comunicaciones arteriovenosas, y describió aneurismas y trombosis. Y en 1931, con 90 casos, él publica como tal el primer libro de angiografía cerebral. Otro procedimiento importante que realizó o describió el doctor Egasmoni fue la leucotomía. Es importante que sepamos que antes de que existiera la psicofarmacología, pues este era el procedimiento que se realizaba. Esta es una frase de él: para curar a estos pacientes es necesario destruir las conexiones conectivo-celulares, y de ellas consideramos como las más importantes aquellas relacionadas a los lóbulos frontales. El que realizó la cirugía fue el doctor Pedro Almeida Lima, que fue el que lo ayudó también con la arteriografía, porque como les digo, él nunca pudo operar por la condición de sus manos. El 12 de noviembre de 1935 hacen la primera inyección de alcohol en el área prefrontal, y el 27 de diciembre ya hacen como tal la primera extracción del lóbulo prefrontal.
que vieron que de 20 pacientes el 35% se curó, el 35% mejoró y el 30% no presentó ningún cambio, perdón. Es importante que el doctor Egas Moniz sufre pues, una herida de bala en la columna que fue dada por uno de estos pacientes que estaban intentando tratar con esta técnica. A él se le da el Premio Nobel de Medicina en 1949 por el descubrimiento del valor terapéutico de la leucotomía en cierta psicosis. El abordaje era, pues por el globo ocular se accedía al lóbulo frontal. En 1939, como consecuencia de una herida de bala, como les dije, sufrió una paraplegia y publica sus memorias en 1949. En 1951 rechaza la presidencia de la República de Portugal y murió en Lisboa el 13 de diciembre de 1955 a los 81 años de edad. Su legado, pues existe el signo de Egas Moniz, que es una flexión plantar forzada en el tobillo, puede resultar en la flexión dorsal de los dedos del pie si existe una lesión del tracto piramidal. Recibió grandes distinciones como la Gran Cruz de Instrucción en Portugal, la Gran Cruz de Isabel la Católica en España, nombrado Gran Oficial de la Corona de Italia y comandante en la Legión de Honor de Francia. Por algunos años existieron billetes en Portugal de 10.000 escudos que tenían a pues, Egas Moniz y pues, la leucotomía, y también estampillas que lo mostraban. Bueno, ahora vamos a pasar a la neurocirugía en Colombia. La neurocirugía en Colombia, el primer registro que tiene... Perdón, Paula, te interrumpo un segundito. ¿Está programada la sesión hasta las 7 o hasta las 7:30? Hola, doctor. Pues como empezamos a las 6:10, pues hasta las 7:10, una hora. Ok, no es porque haya límite de tiempo, pero sino también para respetar los tiempos de todos los asistentes. Porque la parte de Colombia es importante y no estoy seguro de que se alcance a dar en 10 minutos. Paula, ¿qué opinas? Pues Para no dejar sé. tiempo, para dejar estos 10 minutos para preguntas y comentarios y de pronto en la Pues siguiente sesión completamos la historia de la neurocirugía en Colombia. sí, no, o sea, si ninguno si los demás están de acuerdo, está bien. Como, no Sí, sé si doctor, se quiere quedar un rato. me parece bien. Si quiere, lo hacemos así. En la próxima sesión, que es la otra semana de ramas de neurocirugía, le pedimos un espacio a la doctora Borrero. Bueno, la doctora Borrero creo que está conectada. Ella nos puede decir de que es su charla. Es conducida, pues, ella es la docente encargada de la charla. Sí. Sí, O doctora. también no sé qué piensan de abrir otro espacio en la semana para una charla extra de lo que nos falta aquí de Colombia. También, Estefa, me parece buena idea. Pues, entonces están las dos opciones. Lo que falta de lo de Colombia es corto, pero pues sí es un poco más de 10 minutos. Entonces, para no verlo rápido y a la carrera, entonces, si la doctora Borrero está de acuerdo, le podríamos dar los primeros 15 minutos de la siguiente sesión a que Paula termine esto y luego la doctora Borrero en los siguientes 45 nos hablaría del tema. Esa es una opción. La otra opción es dejar toda la hora siguiente para la doctora Borrero y buscar otro momentico para terminar, pero de pronto más difícil que toda la gente se pueda conectar. Sí, quizás es más difícil, como dice el doctor, que todas las personas puedan conectarse a esa hora, entonces pues no hay ningún problema. Le cedemos los primeros 15 minutos de nuestro espacio a ustedes y pues ya a continuación ya cuadraríamos nosotros la charla para 45 minutos. Me parece genial. Gracias, doctora Borrero. Muchas gracias, doctora. Doctor Kemmel. Bien, yo Disculpen que me quiero... extendí, pero es que había muchísimo. No. Se nota la pasión con la que estabas hablando, por eso me parece importante seguir escuchando todo el resto de la historia muy bien y no quería que fuera como algo a las carreras al final. Entonces, lo primero que quiero hacer, Paula, es felicitarte por la rigurosidad, el detalle y el cariño con el que preparaste esta charla. Por supuesto que son muchas cosas que van creando la historia de nuestra especialidad, pero has destacado las más importantes y además has hecho un hilo conductor
muy claro entre una cosa y otra y cómo se va desarrollando la especialidad. Es importante siempre que uno sepa cuál es la historia de su disciplina y en este caso de su especialidad. Saber la historia es, podrían decir algunos por cultura general, perfecto, uno tiene que tener cultura general del área a lo que se quiere dedicar el resto de su vida, pero además de eso le ayuda a uno a entender el desarrollo de un área del conocimiento y el desarrollo de un campo de práctica y por qué algunas personas inquietas terminaron llegando allá y desarrollando esto que hacemos ahora como nuestro proyecto de vida. Se aprende de los errores y se aprende de los aciertos y también aprendemos a no volver a cometer errores del pasado o a identificar en qué fallaron y corregirlos y aprendemos a mejorar los aciertos y optimizarlo cada vez más, todo con un fin único, que es mejorar el desenlace en los pacientes que tienen enfermedades quirúrgicas del sistema nervioso central y periférico. Entonces, todo esto es muy importante. Hay conexiones increíbles, como pensar que hace 3000 años en Egipto supieran que a través del seno esfenoidal se podía llegar a la base del cráneo y desde ahí ellos hacían la extracción del cerebro, pero nosotros ahora hacemos extracción de tumores por esa vía. Pero ese conocimiento viene desde allá. Después estuvo quieto un tiempo, pero cuando los nuevos anatomistas en la era moderna empezaron a volver a estudiar las cosas, encontraron estas relaciones. También es importante ver cómo la cultura popular también permea nuestras especialidades. El caso de Phineas Cage es uno de esos. De hecho, hay gente que cuando va a Boston busca el cementerio donde está Phineas Cage y hay una tumba ahí y mucha gente se toma foto en ese lugar. Entonces, son elementos de la cultura popular, algo que salió en el periódico, algo que causó conmoción en Estados Unidos en su época, pero fíjense cómo eso fue analizado por un médico experto y se descubrió por primera vez cómo la personalidad y el comportamiento tenían que ver con el lóbulo frontal. Y miren que luego este doctor científico portugués piensa en las leucotomías para tratar diferentes trastornos psiquiátricos, sabiendo que hay injerencia sobre el comportamiento. Entonces muchas de las cosas están ligadas. También en aprender la historia podemos encontrar ejemplos inspiradores para nuestro proyecto de vida y las historias de Cushing y de Dandy totalmente lo son. Alrededor de eso hay historias y hay rumores y hay mitos, pero las cosas que destacó Paula hoy son las más importantes y los mensajes que nos tenemos que llevar a casa. Mucha gente habla de la pelea entre Cushing y Dandy, otra gente habla de que la relación entre Cushing y la doctora Eisenhardt pudo ser un poco más allá de lo profesional. Eso en últimas no es relevante. Puede que ustedes después lo oigan y lo lean. Más que todo lo oigan porque es más mito que realidad, pero es qué hicieron, por qué lo hicieron, qué los motivó, en qué se avanzó. Y pues bueno, gracias a ellos ahora tenemos una especialidad. La neurocirugía nace de la cirugía general. En muchos programas, hasta hace poco, era obligatorio rotar por cirugía general primero. En muchos programas del mundo todavía tienen que hacer un año de cirugía general antes de pasar a neurocirugía. En Estados Unidos a veces el año de internship es en cirugía general y todas sus áreas antes de poder empezar como residente de neurocirugía. Entonces, nuestra especialidad madre es la cirugía general y los pioneros que dieron un paso más allá fueron estos que sabían que dentro de la cirugía podían hacer algo para el sistema nervioso y para los pacientes que tenían estos problemas. Quiero parar aquí, ya después continuaremos en la conclusión de Paula, pero felicitaciones, muy bien hecho, muy inspirador y creo que a todos nos sirvió. Hoy contaste cosas que yo mismo no sabía de la historia de la neurocirugía, entonces súper. Tenemos unos minuticos más, si alguien quiere hacer preguntas o comentarios. Doctor, ¿y aquí en Colombia es necesario hacer eso del año de cirugía general? No, en neurocirugía es una especialidad independiente en la actualidad, no es subespecialidad. Entonces uno con el grado de médico general se puede presentar directo a neurocirugía
en cualquiera de los 10 programas que hay en el país en este momento. En la Universidad Nacional, en primer año, hay una rotación de 1 mes por cirugía general en el que se adquieren algunas habilidades, digamos, técnicas, pero esa rotación está en vía de extinción. La mayoría de programas tienen otras rotaciones. Neuroanatomía sí están todos, neuroradiología están todos, neurología están todos, los neurocirujanos debemos saber tanta y más neurología que los mismos neurólogos. Pero cirugía general ya no, y ya no es un requisito. En otros países sí. Gracias, Doc. Bueno, yo quería agradecerles por escucharme, porque estaba, o sea, la verdad sí me emocionó bastante la historia, descubrí bastantes cosas. Sin embargo, es muy extensa, entonces tratar de condensarla se hace bastante complicado, pero espero pues lo hayan disfrutado y hayan aprendido cosas nuevas. Claro que sí lo disfrutamos, y tu esfuerzo por condensar fue efectivo, porque esto que tú estás haciendo o que intentamos presentar en una charla de 1 hora, en la Universidad del Bosque, por ejemplo, lo hacen en un seminario semanal durante 1 año. Bueno, se logró más o menos. Sí, pero para nuestro nivel de formación de estudiantes de medicina que aspiran a ser residentes de neurocirugía, es apenas perfecto. O sea, no hay que irse a más detalle ni a más profundidad. Creo que la doctora Borrero nos quiere decir algo. Sí, por un lado, igual que usted, felicitar a Paula por la compilación que hizo. Efectivamente, la historia de la neurocirugía es tan extensa como la humanidad, como hemos visto en lo que Paula nos ha relatado hoy. Y esto es importante saberlo, creo yo, porque vemos como desde la prehistoria el ser humano ha tratado de entender el organismo y se ha dado cuenta desde épocas inmemoriales que arriba en la cabeza pasan cosas importantes. Y desde sus inicios ha tratado de entenderlo, ha tratado de estudiarlo y ha tratado de buscar soluciones. Y esos, de la manera más rústica, fueron los que practicaron por primera vez la neurocirugía, y de alguna manera parte de todos esos conocimientos nos ha llegado a la actualidad. Y aunque obviamente con la ciencia y con la tecnología hemos avanzado muchísimo, aún hay procedimientos que no distan mucho de esas trepanaciones de los incas o de los egipcios. Y fíjense, como decía el doctor Kemmel ahorita, nuestra historia, así sea como simple cultura general, pero es bueno que sepamos algunas cosas que son las que nos han permitido llegar hoy día a la neurocirugía, que como la conocemos en la actualidad. Ya la semana que viene Paula nos va a hablar un poquito de cómo comenzó la neurocirugía acá en Colombia, que es donde estamos y por supuesto debemos conocerla, y eso nos va a servir también como enlace para hablarles un poquito de esas ramas de la neurocirugía, para entender cómo con el pasar del tiempo esto se ha diversificado en un montón de ramitas para seguir entendiéndola cada vez más. Súper, ¿alguien tiene preguntas o comentarios? Bien, si quieren, para finalizar esta sesión tengo un breve mensajito. Dado que es uno de sus mentores, les quiero comentar que el doctor Uriza ha estado un poquito delicado de salud, no está grave, pero pues sí está hospitalizado en el momento. Está perfectamente bien, digamos que no tiene ninguna condición crítica. Pues tiene una neumonía por COVID y está en tratamiento, pero pues está sin oxígeno, hablando, recibiendo sus medicamentos y muy bien. Esperamos que se recupere pronto. Se los cuento para que por favor esta noche antes de dormir hagan una oración para que se recupere pronto y que la próxima semana ya lo tengamos acá con nosotros nuevamente en estas sesiones. Por, digamos, su privacidad, de pronto no intentar llamar